¿Acaso una persona con un testimonio aburrido, y ahora vamos a ver a lo que me refiero con eso, no puede amar mucho a Dios? Acá Jesús nos confirma, le dijo: Simón, tenés razón, al que más se le perdona, más ama. ¿Dónde quedó el amor? Tenemos acá una linda historia de que en realidad se podría decir que es una pequeña parábola con un montón de contexto a su alrededor, explicándonos de dónde salió esta parábola o esta pequeña historia. Y vamos a leer, es un poquito extenso como la vez pasada, pero realmente vale la pena porque después nos vamos a concentrar en alguna de las cosas más importantes. Versículo 36. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar, así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y le ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón, le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente ambas deudas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó: supongo que la persona que le perdonó la deuda más grande. Correcto, le dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón: mira, esta mujer que está arrodillada aquí, cuando entré a tu casa, no me ofreciste agua para lavar el polvo de mis pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí: ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Impresionante esta historia, todas las cosas que envuelve y todas las cosas que podríamos hablar incluso. Podríamos hablar de la condición de esta mujer, podríamos hablar de un montón de situaciones. ¿Cómo es que se dio esto? Que se tiró y le empezó a lavar los pies y bueno, la historia nos dice que Jesús la gente se recostaba, eran mesas bien bajitas y ellos se recostaban ahí con los pies hacia un lado y por eso esta mujer al venir detrás de él pudo hacer esto de esta manera, pero lo que termina siendo central en esta historia, incluso podríamos hablar del valor de este frasco de perfume, pero Jesús va enseguida a la raíz del asunto, al problema, el problema incluso del corazón de Simón. Simón tenía, este fariseo, un problema grande en su corazón. Que no pudo reconocer qué es lo que estaba pasando delante de él. No podía verlo, no podía entenderlo. ¿Por qué no pudo hacerlo? Porque él tampoco podía ver cuál era la realidad que había en su vida. Y Jesús en esta historia que le cuenta, le dice algo tan simple, tan obvio quizá, por eso fue tan fácil que Simón respondiera. ¿Vieron cuando a veces alguien nos hace una pregunta con una respuesta tan obvia que uno pregunta: che, ¿esta será una pregunta con trampa? ¿Será algo acá que no estoy viendo? Pasaba mucho en el liceo, ¿no? En el estudio o en la escuela,
de que el profesor decía una pregunta y nadie quería responder porque la pregunta era tan tonta que decía, no, seguramente la respuesta es otra, debe ser distinta. Y el profesor lo único que quería era ver si estaban escuchando. Parecido, me imagino, le habrá pasado a Simón. Bueno, claramente al que se le perdonó más estará más agradecido, estará amando más. Y no había trampa detrás de eso. Pero sí hay algo que está por debajo de esto. Porque lo primero que nos enseña la Biblia, y por eso vemos lo lindo de que las historias, las cosas que la Biblia nos enseña se complementan y nosotros podemos ir uniendo las piezas del puzzle a medida que vamos leyendo la palabra de Dios. Nos va diciendo de que en esta deuda que Jesús nos cuenta en esta historia, no importa si vos debías 500, si vos debías 50, si vos debías 5 millones o incluso no importa si vos debías 1. ¿Sabes cuál es la realidad? Nadie, absolutamente ninguno de nosotros puede pagar la deuda. Nadie puede pagar la deuda. Y esto es la primera cosa que Simón no llegó a entender. La primera cosa que Simón se le había pasado por arriba de la cabeza. Él pensaba que su posición delante de Dios estaba en lo correcto por las cosas que él hacía, por las cosas que él había hecho. Incluso habiendo invitado a Jesús a su casa a cenar, uno podría pensar, este es un fariseo que lo entendió. Este es un fariseo que finalmente entiende que Jesús es la solución, que Jesús es el Mesías. Y me temo que Simón estaba en una posición intermedia, media rara. Porque vieron que muchas veces leemos estos fariseos que atacaban a Jesús. Se lo encontraban mientras él estaba predicando en un lugar público y en medio de toda la gente lo insultaban o le decían cosas, lo querían poner a prueba porque de una estaban en contra de él, estaban opuestos a él. Pero Simón estaba en un lugar terrible, yo diría incluso peor, que es el lugar de estar engañado, pensando que sos amigo de Jesús, sin serlo. Simón había invitado a Jesús a una cena, sin entender con quién estaba cenando. Simón le había dicho a Jesús, vení a mi casa, pero lo había hecho de una forma en la cual él todavía era el señor de su casa. Y no me voy a meter en todos los detalles de lo que Jesús dice, que no le dio con qué lavarse los pies, no lo saludó. Tremendas ofensas en esa época. Imagínate, si ahora yo pasé de lejos por el almacén allá del Daro y la hermana de la le dijeron, che, ¿cómo puede ser que no nos saludó? Y yo ni la había visto, yo como buen montevideano me venía mirando para abajo, como siempre, ¿no? Imagínate en esa época en Israel, donde el tema de la comunión era mucho más fuerte. Que alguien te invitara a tu casa y el que te invita no te salude. Entonces era algo muy fuerte la situación de Simón. Entonces, es importantísimo que nosotros entendamos que nadie, no importa qué tan Simón creas que sos, no importa qué tan bien vengas haciendo las cosas, nadie puede pagar la deuda. Nadie. Y parece un poco obvio que ya lo sabemos, que ya lo hemos escuchado en la iglesia, pero en serio, vos no podés pagar tu deuda. Porque muchas veces nosotros venimos a Jesús y comenzamos a vivir una vida de cristianismo, llamémosle, y pensamos que estamos haciendo las cosas bien, las cosas correctas. Incluso hubo una conversación ahí esta semana con alguien que es... Mira, a todos nos cuesta, todos tenemos a gente cerca nuestro, sean familiares, sean amigos, que decimos lo único que les falta es ser cristiano. Después del resto, está todo bien. Bueno, perdón, no me gusta usar la palabra cristiano porque puede... Lo único que le falta es conocer a Dios, es ser hijo de Dios. Después el resto, es tremenda persona. Y a muchos de nosotros todavía nos ofende, y nos ofende poderosamente si alguien nos dice,
esa buena persona no puede pagar su deuda delante de Dios. Ya vamos a avanzar en eso, pero de verdad. Y a veces la gente que ha aprendido a ser buena persona por educación, por su familia, por cosas de la vida, quizá a veces por lo opuesto, ¿no? Hay gente que sola supo reaccionar a los malos ejemplos que tuvo en su vida y supo enderezar su vida sola y empezar a caminar derecho. Y que yo te diga que esa persona está completamente alejada y separada de Dios, sin ninguna esperanza, a muchos nos choca y a muchos nos dice, no, Dios no puede ser así. Pero eso es porque hemos creído, nos hemos armado una imagen de un Dios acorde a nuestro gusto, a nuestra conveniencia, y no nos hemos acercado a ver lo que Dios nos quiere contar de Él mismo. Pero ya vamos a ver un poquito más de eso. El perdón, esto es lo que Jesús nos quiere hacer entender en el versículo 43, que bueno, que sí, que le confirma que es correcto, ¿no? Supongo que la persona a quien se le perdonó la deuda más grande es la que amó más. Entonces, hay dos observaciones básicas de esto. Primero, es que el perdón produce amor. Quien es perdonado, ama. Y lo segundo es que este amor es proporcional al perdón recibido. Muy básico, ¿no? Parece. Pero estas dos observaciones básicas, y quiero que esto también sea un pequeño momento de enseñanza de cómo sentarnos a leer la Biblia. A veces es bueno que pasemos tiempo pensando o incluso escribiendo observaciones quizá tontas que nosotros vemos en el pasaje, porque a veces esas cosas, volver a decir con otras palabras lo que acabamos de leer, nos puede llevar a profundizar un poco más. Pero acá vemos algo bien básico. El perdón lleva al amor. Y este amor con el cual nosotros amamos a Dios es proporcional a lo que se nos ha perdonado. Y esto me llevó a una pregunta que es a lo que reenfocó todo este mensaje. ¿Acaso, capaz que es lo que viene ahí, acaso una persona con un testimonio aburrido, y ahora vamos a ver a lo que me refiero con eso, no puede amar mucho a Dios? Acá Jesús nos confirma, le dijo, Simón, tenés razón, al que más se le perdona, más ama. ¿Me entienden lo que quiero decir con testimonio aburrido? Vieron que, a ver, nosotros a veces con el testimonio queremos escuchar la historia de lo que Dios hizo en nuestra vida. Y nos encanta venir a hacer pasar adelante, alguno que las pasó todas, que le fue horrible en la vida, que se mandó todas las macanas, que se apartó del Señor, que tachó toda la lista de todos los pecados que pudo encontrar por ahí, y cuando tocó fondo, allá como el hijo pródigo, el menor de los dos, ese que cuando tocó fondo dijo, necesito de Dios. Y su vida fue completamente transformada y cambió así que la gente no lo reconoce lo distinto que era. Y está bien que nos guste escuchar esas historias. Es exactamente lo que esta mujer estaba experimentando. Nos aclara, esa era una mujer de mala vida. Y pueden entender ahí todo lo que quieran porque seguramente era así. Era una mujer de mala vida, pero era una mujer que se había arrepentido. Claramente ella ya había tenido un encuentro con Jesús, ya había escuchado sus enseñanzas, ella había dado un giro de 180 grados a su vida, pero no había tenido oportunidad de venir a agradecerle, como vino a hacer ahora. Y la pregunta es, ¿qué pasa con alguien que no? En el caso de la que vamos a llegar, porque está en Lucas, en un par de años vamos a llegar, en Lucas 15, que nos habla del hijo pródigo, pero el hijo pródigo no se trata la historia del hijo que se fue y hizo todo mal y terminó comiendo la misma comida de los chanchos y se arrepintió y volvió a su padre. También esa historia nos habla aún más del hermano mayor, que era el tipo más obediente del mundo, pero era el tipo que no amaba a su padre. Y en el caso de una persona así, pero que sí llega a conocer a Dios, en el caso de una persona
como yo y como algunos de ustedes que crecimos en una familia cristiana, que de chicos nos llevó a la iglesia, que desde niños nos enseñaron la palabra de Dios, que quizá de niños o de adolescentes dijimos, yo quiero seguir a Jesús. A eso le llamamos testimonio aburrido, ¿no? Que a veces pasamos y decimos, contá tu historia. Y bueno, y yo crecí, la típica, ¿no? Yo nací en la iglesia y llegó un momento en el cual dije, bueno, sí, está bien. En algún momento mentí, en algún momento dije algo malo y ahí me arrepentí. Entonces, mi pregunta con esto es, si Jesús me confirma que esto es cierto, ¿será que yo no voy a poder nunca amar realmente, profundamente, desesperadamente a Dios? Porque yo tengo un testimonio aburrido. Y acá creo que Jesús nos quiere decir algo más respecto a esto. Y es algo que se aplica, que no importa el tipo de vida que hayas tenido hasta el día de hoy. Porque el problema no es la cantidad de pecados cometidos, sino los pecados de los que nos hemos arrepentido. ¿Sabes cuál es el problema? Simón no debía 50, como dijo Jesús. A Simón quizás se le perdonó 50. Porque a nosotros se nos perdona, nos dice la palabra de Dios, las cosas que nosotros reconocemos y pedimos perdón y por las cuales nos arrepentimos. Entonces, no importa lo que hayamos hecho, sino que reconozcamos lo lejos que estamos de Dios. Y a veces, cuanto más buena persona sos, corres el peligro más grande de seguir toda tu vida lejos de Dios y nunca haberte dado cuenta. Y nunca darte cuenta de eso. Y esto nos tiene que llevar a otra pregunta. ¿Qué es el pecado? Facundo, ¿me está diciendo algo? Escuchame, algo básico, algo de que se lo enseñamos a los niños, algo tan tonto. ¿Cómo que es el pecado? Y hay una frase que la escuché repetida justamente como un niño que creció en la iglesia, la escuché muchísimas veces, porque tenemos ahí como una frase grabada que es la que le decimos a los niños, ¿no? El pecado es todo lo que decimos, hacemos o pensamos que desagrada a Dios, que nos aleja de Dios. Bueno, hay diferentes versiones, pero entonces tenemos como 3 categorías, ¿no? Es todo lo que hacemos mal, lo que pensamos mal o lo que decimos mal. ¿Tá? Entonces ahí ya aprovechamos y le enseñamos de las malas palabras y todo el tipo de cosas. ¿Cómo? Y metemos todo en esa bolsa. Entonces, por supuesto que si ese es el concepto de pecado que tenemos y que enseñar, y no me malentiendan, lo que vamos a hablar ahora, yo entiendo que es difícil llegar a explicárselo a los niños, pero a veces también es una lección de que no todo se puede explicar en 10 minutos. Y yo, una persona que no tiene un don para eso, las 2 veces en este año me pidieron hablarle a los niños, nadie me acorte, nadie me escucha. Bueno, por más que intento gritar ahí, gracias a que ustedes por lo menos no se duermen tan seguido. Pero está bien, por supuesto, si hacemos cosas que van en contra de la voluntad de Dios, está mal, nos aleja de Él. Pero ¿saben lo que produjo en mí como niño esta frase? 2 cosas. Primero, sentirme un fenómeno, ¿no? Porque yo siempre tenía todas las respuestas, siempre aprendía, de grande no aprendí tanto a callarme la boca, pero de niño por lo menos decía las cosas correctas, todo un montón de cosas. Y produjo otra cosa, que es cuando iba al comienzo de la Biblia, empezaba a leer de la creación y todo lo más, y llegaba a Génesis 3. En Génesis 3 tenemos el primer pecado, el pecado original de Adán y Eva. Y llevó a que no solo no entendiera qué es tan grave de lo que hizo Adán y Eva como para que ahora todo el mundo tiene pecado y morimos y estamos en el horno. Era tan malo agarrar un fruto y comerlo cuando Dios le dijo que no. Tampoco se andaban matando a cuchillazos entre ellos, no era algo tan difícil. Eso pasó en la siguiente generación, pero si será malo que ya para la siguiente generación se andaban matando. Entonces me llevó a preguntarme eso, y lo siguiente, que es la raíz
de este enojo que se nos viene cuando aprendemos de que Dios va a juzgar a las mejores de las mejores personas. Y es pensar, Dios fue injusto. Dios fue injusto al decirle a Adán y Eva, al haber tomado este fruto, ciertamente morirás. Y para esto precisaríamos como 4 predicaciones sobre Génesis 3, pero vamos para otro lado. Entonces, la esencia del pecado, y vamos a pensarlo en este pecado original, vamos a pensarlo en Adán y Eva. Tenemos un Dios gigantesco, inmenso, eterno, todopoderoso, que decide, como fruto de su bondad, de su generosidad, crear un universo que hoy en día sabemos que es infinito, que no tiene fin, y que los cielos cuentan y declaran la gloria, la grandeza, la hermosura de Dios. Y hoy nosotros sabemos que Dios es mucho más hermoso de lo que sabían los que escribieron la Biblia, porque ellos pensaron que el universo iba hasta por ahí nomás y terminaba. Nosotros hoy sabemos que el universo incluso se sigue expandiendo y va hasta el infinito y más allá, como decía Buzz Lightyear. Y eso nos hace pensar lo gigantesco que es Dios. Hay una vez me decía, hablando, esto me voy recontra hoy por la rama, pero no importa. Alguien me decía, che, tienen que existir los extraterrestres, los aliens, porque el universo es demasiado grande. Como para que no hayan. Dios, ¿para qué? Me dijo, ¿para qué Dios va a haber creado un universo tan grande si no va a haber otra? Y nosotros acá somos medio insignificantes. Entonces, la respuesta a esa pregunta no me interesa. Puedo haber, no puedo haber, no sé, no importa. Lo que sí es que, en realidad, el objetivo de lo enorme del universo no es que cada tanto planeta haya vida, que no sé, puede ser, no me interesa, o me interesa, pero no es el tema de hoy, sino que el propósito de toda esta creación es declarar, anunciar, gritar lo grande y lo hermoso de nuestro Dios. Y por eso el universo es infinito, porque no alcanza la creación para seguir contándonos lo lindo y lo hermoso que es Dios. Ese Dios creó un sistema solar en el medio, en una parte insignificante de este universo. Ese Dios creó un planeta Tierra. Ese Dios dijo, sea la luz, que de repente esto que era una cosa súper entreverada y confusa, dijo que se separen las tierras de las aguas, y de repente empezaron a aparecer montañas, y después dijo que se llenen las aguas de vida, y empezó a haber vida, y después dijo que se llenen los cielos de vida, y empezaron a volar pájaros, y después dijo que se llene la tierra de vida, y empezó a haber animales por todos lados. Y en medio de esa hermosura increíble, dijo, voy a poner mi imagen acá. Puso al hombre y a la mujer. Dijo, ustedes cargan con mi imagen. Ustedes me representan. Yo los creé no porque los necesito, sino porque quiero compartir lo impresionante que es estar vivo con ustedes. Y todo lo hice bueno y muy bueno y perfecto. Hermanos, si ustedes han tenido algún momento de contemplar la hermosa creación en lugares impresionantes, eso ni se compara a lo que habrá sido esa tierra sin recibir los efectos y las consecuencias del pecado. He tenido el privilegio de parte de Dios de poder estar en algunos lugares increíbles. Cuando nuestro primer viaje con Pau, que no éramos ni novios porque era el viaje egresado, fuimos con toda la clase de sexto, fuimos a las cataratas del Iguazú, ahí en la frontera de Brasil y Argentina. Bueno, es hipnotizante la hermosura de ese lugar. Pude estar en un par de lugares, también cuando era ahí de joven, cuando me fui a Canadá a estudiar allá. Una vez alguien me llevó de viaje a la otra punta de Canadá, donde están las cadenas montañosas, que es como estar ahí en los Alpes suizos. Y pudimos tomar un teleférico, esos que te llevan hasta la cima, y ves así hasta donde se te pierde la vista.
montañas enormes, enormes, nevadas, y no te llega a entrar la hermosura a los ojos de tanto que es. Eso Dios lo creó para compartirlo con vos y conmigo. Y dice que creó este huerto, este jardín, donde Dios realmente se habrá esmerado. Y nos puso ahí para decir, ustedes acá me van a representar. Y la vida que yo les quiero dar es lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Todo esto es el significado de Génesis 1 y 2. Y esto que nosotros a veces podemos pensar, qué tonto, qué insignificante que sea un pecado tomar un fruto que Dios dijo que no. Es porque eso es haber mirado a Dios a la cara y decirle, todo lo bueno, todo lo hermoso que sos, todo lo generoso que has sido con nosotros, todos los planes que vos tenés para vos, todas las cosas que vos planeaste para que nos llenaran y completaran nuestra vida y nuestro ser por toda la eternidad. Lo escupimos en la cara a Dios y le dijimos, nosotros te rechazamos y vos sos un Dios mentiroso, porque mi camino, mi forma de hacer las cosas es mejor. Eso es lo que implicó tomar del fruto. Eso es lo que implicó rechazar a Dios. Imagínate, si eso fue así de grave, así de terrible, eso fue solamente una pequeña bola de nieve que empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y cuando Dios le dijo, ciertamente morirás, no le dijo, yo te voy a matar. Le dijo, ciertamente morirás, porque vemos ahí en la siguiente historia cómo los hijos de Adán y Eva ya se estaban matando entre sí a consecuencia de lo que el pecado empezó a generar en nosotros. Y cómo Dios los retira, de nuevo, no quiero estar predicando de esto ahora, pero cuando Dios los saca del jardín del Edén, los saca de ahí porque ahí estaba el árbol de la vida, que era ese fruto con el cual ellos podían vivir para siempre. Y la conclusión que Dios saca es, si viven para siempre, infinita va a ser su miseria ahora que hay pecado. Hermanos, la muerte física es un acto de misericordia de Dios con nosotros. Sé que es difícil digerirlo, más si hemos tenido personas cercanas que han muerto, que han fallecido recientemente. Pero imaginémonos un mundo donde solamente el pecado se multiplica y nadie muere. Y solamente la gente se sigue lastimando los unos a los otros por la eternidad. Hermanos, eso es el infierno en la tierra. Y las consecuencias del pecado, la paga del pecado es la muerte. Entonces, por un lado, la muerte física es un acto de misericordia de Dios, pero por otro lado, la muerte espiritual es una consecuencia directa de nuestro pecado, de nuestra ofensa a Dios. Y es un acto en el cual fuimos separados de Él. Y alguien dijo, miren, el infierno es Dios dándole a la gente lo que quiere. Y hay un pasaje en la Biblia que lo dice, si esta frase le suena raro, lo dice en Romanos 1, que ya lo vamos a leer. Pero además, la gente que va condenada al infierno, ¿qué es lo que dijo toda su vida? Yo no quiero, no necesito a Dios. Y el cielo, una eternidad en la presencia de Dios, es eso, es la presencia de Dios. Si vos querés las cosas buenas que la Biblia nos dice del cielo, sin anhelar por sobre todo a Dios, lo que vos querés no es el cielo. Y esto de que quienes son condenados al infierno son aquellos que Dios le da exactamente lo que querían, y es que Dios los deje en paz, es vivir alejados de Dios. Esto le pasa a los que han tocado fondo en su vida con las peores decisiones, o aquellos que son las mejores de las buenas personas y no han decidido seguir a Jesús. Perdón que se hizo medio largo, pero empezamos a entender un poquito a qué me refiero con esto. Que no se trata de cuál es el tamaño de nuestra deuda, sino se trata de que ninguno de nosotros la puede pagar. Entonces, la gravedad del pecado
no está tanto en lo que hemos hecho, sino contra quién hemos sido, a quién hemos ofendido. Si yo lo agarro a Pablo, que está grandote, y lo agarro, Pablo, ¿cómo anda? ¡Pra! Sí, le doy una cachetada que Pablo ni se le mueve la quijada, sí. Y en la próxima interacción me desmaya. Ahí, me manda directo. Ahí se terminó el problema. Pablo lo solucionó muy rápido. Si yo le hiciera eso a mi esposa, tendría otro tipo de problemas. Yo espero que ustedes lo primero que hacen, aparte de matarme a palo, es denunciarme. ¿Está? Si alguien sufre violencia física, se denuncia. Si yo hago eso, imagínense que logro acercarme al presidente y le hago exactamente lo mismo. Voy a tener otro tipo de problemas. Si yo de repente me encuentro con el capote más grande de una mafia internacional y le hago exactamente lo mismo, también no duro ni 3 segundos. Capaz que no llego ni a hacer contacto y ya... así. Si yo hago eso con algún jeque árabe por ahí, también. Entonces, ¿me entienden a lo que voy? No es tanto, o es importante, es grave lo que nosotros hacemos. La Biblia también es clara, hay diferencias de gravedad en los pecados. Pero el mayor problema de los pecados no es lo que vos hiciste, es contra quién. Y aparte de que vos también pecás contra personas, contra el primero a quien vos pecás es contra Dios. Y si hablamos lo grande, lo gigantesco, lo impresionante que es Dios, imagínate lo grave que es cuando lo miramos a la cara y decís, vos sos mentiroso. Lo que vos me dijiste que es lo mejor para mi vida, yo no te creo. Yo voy a hacer las cosas a mi manera y esa va a ser la mejor manera. Y es lo que podemos ver. Bueno, ahí se me pasó un poco, pero súper rapidito porque estamos medio pasados ya, pero déjenme leerles 2 pasajes. En Romanos, capítulo 1, versículo 18, dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Nadie tiene excusa para no conocer a Dios. Nadie. Es cierto, ellos conocen a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. Una de las cosas centrales que acá Pablo marca como la raíz del pecado es no reconocer a Dios y no ser agradecidos, no dedicarle nuestra vida a Él por quien Él es. ¿Se dan cuenta cómo esto es la raíz del pecado mucho más allá de lo que decimos, hacemos y pensamos? Y después, en Primera de Juan, Primera de Juan capítulo 1, versículo 5, dice, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en luz, atentos a esto por favor, si vivimos en luz, así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. No me la esperaba esta. Pensé que iba a decir, si vivimos en luz tenemos comunión con Dios. Por eso, hasta el cansancio, están podridos que le diga, somos comunidad, 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 comunidad. Si vivimos en luz, no vivimos solos. Y esto abre todo otro gran paréntesis, que es gente que dice que ama a Dios, pero tiene problemas con la iglesia. Que ama a Dios, pero no le interesa involucrarse en la iglesia. Ama a Dios, pero la iglesia es para otros. Ama a Dios, pero ir a la iglesia es solamente religiosidad. La Biblia nos habla de que Cristo, con su muerte, lo que hizo fue comprar para sí, redimir y salvar a su iglesia. Y usa el lenguaje de que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es su esposa. Con ese amor es que Él ama a su iglesia.
a la iglesia, no solamente a nosotros como individuos. Entonces, yo otra vez creo que usé el mismo ejemplo, pero si te metes con la iglesia, te metes con Dios. No pensemos que podemos separar esto como dos cosas distintas. Entonces, el que dice que tiene comunión con, que vivimos en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. O sea, Simón se está engañando a sí mismo pensando que él debía poco y que él lo podía pagar. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso. Este es el problema de quienes dicen yo soy una buena persona, no tengo ningún problema con Dios. Porque si vos decís que sos tan buena persona que no tenés por qué relacionarte con Dios y Él seguro te va a dejar entrar al cielo y todo lo demás, vos estás diciendo, Dios, vos sos mentiroso. Sos mentiroso. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y mostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Entonces, ahora sí, si bien hay diferentes tipos de pecado, la clave está en entender que algunos le deben a... hay diferentes tipos y grados de pecado, pero para algunos que conocen algunos términos matemáticos, vieron que está el número infinito, que no termina, pero en matemática también se le puede sumar cosas al infinito. Se puede hablar de infinito más 1, infinito más 1.000.000, infinito más 3, incluso acá estoy tirando fruta, pero capaz que infinito menos 5. ¿Y saben cuál es el resultado de todo? Infinito. Si algo que no termina, le sumás algo, está bien, le estás sumando algo, pero no termina. Es lo mismo, no cambia. Entonces, es verdad, hay diferentes tipos de pecados. Hay gente que ha destruido más su vida y la vida de otros con su pecado. Pero nuestra deuda con este Dios que es infinito en bondad, que es infinito en poder, que es infinito en generosidad, nuestra deuda con Él es infinita. Por lo tanto, nunca la podremos pagar. Y nuestra única solución es la actitud de esta mujer. Es venir, tirarnos a sus pies y decirle gracias, 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 me arrepiento, cambia mi vida, te necesito. Y solamente si nosotros entendemos eso, vamos a poder amar como amó esta mujer. El problema de Simón no es que él había pecado poco, porque era un fariseo que toda su vida parecía muy linda y muy prolija por afuera. El problema de él es que no podía ver lo mal que estaba delante de Dios. Entonces, a quien se le perdona poco y ama poco, no es porque pecó poco, sino porque reconoció poco. Y el amor, a raíz del agradecimiento, se demuestra. No nos metimos en todo el tema del frasco de alabastro, del costo, de ese perfume, de todo lo demás, pero realmente esta mujer volcó todo a los pies de Jesús, literalmente. Y el llamado a nuestra vida es que si vos reconoces tu lugar, tu deuda con Dios, no importa si pensás que has llevado una vida prolija, si te das cuenta que hasta ahora has vivido lejos de Dios, como hablamos hace un tiempo, si te das cuenta que aunque has estado en la iglesia, tu vida no tiene fruto, no has producido nada que sea de un hijo de Dios, entendé que tu deuda con Dios es infinita y no la puedes pagar, pero Jesús la pagó en la cruz. Y ese es el punto, eso es lo que nos hace una familia, es lo que nos reúne acá con los símbolos de la Santa Cena. Es entender que Jesús lo pagó todo. Y ahora vos y yo podemos venir a sus pies y postrarnos en agradecimiento y demostrar el amor. Entonces, ahora haz el razonamiento para atrás. Si en tu vida no hay fruto, si vos no estás demostrando amor a Dios y a su iglesia, como leímos recién en 1 de Juan, si vos no estás demostrando amor, ¿será que no hay amor en tu vida hacia Dios? Y si no hay amor en tu vida hacia Dios, ¿será que poco te ha sido perdonado?
Y si poco te ha sido perdonado, ¿será que de poco o nada te has arrepentido? Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de que volvamos a Dios. Y dejarnos de pensar que la fe es algo personal, que nos lo guardamos y lo vivimos a nuestra manera y que nosotros creemos a Dios a nuestra manera. Solamente estás diciendo que Dios es un mentiroso. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Jesús, que tengas misericordia de nosotros.